Hola, buen día. Gracias por estar con nosotros en este webinar que hemos preparado para ustedes en el Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey. Mi nombre es Rubí Román. En esta sesión hablaremos sobre la evaluación del aprendizaje en tiempos de COVID-19. Para explorar este tema nos acompaña la doctora Caterina Gallardo. Hola, Cati. Hola, Rubí. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Katy es directora del programa de doctorado en innovación educativa de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2014. Su línea de investigación se enfoca en la evaluación del aprendizaje, que es precisamente el tema que abordaremos hoy. Así que los invito a aprovechar esta oportunidad para consultar sus dudas con la doctora Caterina. Sus preguntas las pueden enviar a través del chat de Facebook y nosotros se las haremos llegar. En esta sesión serán 30 minutos de presentación y 30 minutos de preguntas y respuestas. Posteriormente, Katy nos compartirá un mensaje para emplear las oportunidades que tenemos en la formación de investigación educativa. Bueno, damos Claro inicio. que sí. Adelante, Katy. Muy bien, pues agradecerte esta invitación. De verdad estoy muy emocionada de poder estar con ustedes en el observatorio. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. No sé si ya están viendo mi pantalla. Correcto. Perfecto. Muy bien, pues entonces, como bien lo introdujo Rubí Román, esta sesión la he preparado justamente para hablar de aspectos muy concretos sobre cómo tomar las mejores decisiones en torno a la evaluación del aprendizaje, ahora en nuestras circunstancias actuales en todos los países, que nos invita entonces a repensar nuestras prácticas en estos tiempos de la contingencia sanitaria. Es una plática que vamos a incursionar, ¿verdad?, en las partes conceptuales primero, pero luego vamos ya a empezar a entender algunas técnicas que podemos entonces de una vez, ¿verdad?, transferir y aplicar a nuestra realidad educativa, tratando justamente de que aplique a muchos niveles educativos. Muy bien, entonces empezamos. Vamos a empezar primero conociendo cómo se sienten hoy ante esta plática. Es decir, nos interesa primero conocer su estado de ánimo, cómo están esta mañana o esta tarde, dependiendo desde dónde nos estén viendo, cómo se sienten hoy para escuchar y participar en esta sesión. Entonces, les vamos a pedir, por favor, que abran el Menti, www.menti.com, e integren en la barrita donde hay que poner el código. Este es el código 203188. Repito, 203188, y ahí es donde ahorita en un momentito vamos a desplegar pues todas esas respuestas que nos van a dar con respecto a cómo se sienten el día de hoy. Es muy importante. Entonces voy a ir a Menti, esperando que ustedes ya hayan podido entrar. Esta es la página donde ustedes deben de poner su código. Y ahorita pues vamos a desplegar ya la nube de palabras de cómo se sienten en este momento. Gracias. Uy, ya hay varias ya intervenciones, se sienten, bueno, interesados. Muchas gracias. De verdad es un tema, es el tema, ¿verdad? Ahorita con toda esta situación de la pandemia. Motivada, atenta, preocupada. Bueno, la preocupación nos mueve, ¿verdad?, a tomar acciones. Muy bien. También la preocupación sirve a abrirnos a nuevas posibilidades, y eso es excelente. Atento, receptivo, tranquilo, también entusiasmado, motivado. Perfecto. Me encanta ver cómo va creciendo esta nube. Ya tenemos pues 52, va en 52 intervenciones. Y espero entonces que esta plática, ¿verdad?, que más o menos va a durar pues una media hora, máximo unos 40 minutos, pueda ser de utilidad para que ustedes tomen las mejores decisiones para poder evaluar a sus alumnos en el ciclo escolar. Muy bien,
Pues gracias, va a seguir creciendo la nube, luego la volvemos a proyectar en un momento más. Bien, vamos a continuar entonces con el tema de hoy. Ya volví a proyectar mi pantalla. Nada más, Rubí, ¿me puedes indicar si ya se ve otra vez la pantalla del Prezi? Correcto, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, muy entusiasmados, preocupados y atentos, vamos a empezar con la presentación de hoy. Algo que me gusta que los maestros entiendan, porque es así, es que tomar decisiones en evaluación es un arte, ¿sí? Y lo pongo así porque no se trata solamente de pues optar por algún tipo de mecanismo o instrumento para evaluar. En verdad son una serie de variables que tenemos que entender cuando los maestros tomamos decisiones del aprendizaje. Estas decisiones siempre están vinculadas a estos elementos. Estos elementos son, por supuesto, la disciplina, ¿verdad? ¿Qué estamos impartiendo? Es más de la disciplina de las ciencias, ¿verdad? De la historia. ¿Dónde está ubicada nuestra materia o nuestro curso en el plan de estudios? ¿Y qué tipo de contenidos, ¿verdad? Estamos entonces en nuestra materia ofreciéndole a nuestros alumnos. Eso, por supuesto, todos ustedes lo saben muy bien. Yo soy maestra de matemáticas, de historia, ¿verdad? De alguna materia de ingeniería, y sabemos muy bien en qué punto del plan de estudios estamos trabajando. Pero también tenemos que tomar en cuenta algunas regulaciones institucionales, sobre todo ahora, porque estas regulaciones institucionales, me imagino, habrán cambiado con esta situación de la contingencia. ¿A qué me refiero? De repente, tu institución dice, bueno, nosotros evaluamos, ¿verdad? Y tienen que haber, no sé, 2 parciales y un final, o durante el semestre o durante el trimestre deben haber 6 tareas individuales, 2 grupales, en fin. Cada institución se maneja con una serie de regulaciones para poder equilibrar, ¿verdad? Y darle un peso a la evaluación. Esas también son regulaciones que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, a veces se nos olvidan estas 2 últimas que son súper importantes. Primero, el modelo educativo. Cada una de nuestras instituciones, de manera muy concreta o a través de su misión, su visión, la concepción que tienen de la formación y sus enfoques, siempre nos van a dar una idea de cuál es la intención formativa y, por tanto, cuál es la intención de evaluar el nivel de desempeño de nuestros alumnos. Estamos de repente en una institución, no sé, de corte humanista, ¿verdad? O una institución de repente orientada en competencias, en fin. Hay una serie de elementos del modelo educativo y nosotros como maestros siempre tenemos que pensar, bueno, en función de ese modelo educativo, en función de esos principios, ¿cómo debe ser la evaluación? Eso es súper importante para que podamos guiar, ¿verdad?, nuestras prácticas de evaluación en el aula. Vamos a profundizar en eso un poquito más y aterrizarlo después. Entonces, por favor, si no conocen el modelo educativo de su institución, o si nada más lo han visto, ¿verdad?, en algunas juntas y no han profundizado en eso, yo los invito a que vuelvan a leer cuáles son esos principios y desde qué enfoque pedagógico y filosófico se está abordando. Y luego hay algo súper importante que a veces no lo ponemos en la ecuación, pero hay que ponerlo, y son las creencias sobre lo que es y para qué sirve la evaluación. Esas creencias las traemos nosotros, arrastrando desde, vamos a decir, desde el kinder, ¿verdad? Y es cierto, como maestros primero hemos tenido una trayectoria importante como alumnos. Y en esa vivencia como alumnos nos hemos topado con diferentes experiencias sobre la evaluación. Y crean que no, las traemos a nuestra práctica docente. Entonces ahí hay que analizar muy bien esos mecanismos a los que nosotros, por nuestro estilo de enseñanza, tendemos a utilizar, ¿verdad?, en nuestro proceso de evaluación. Y eso también es importante para cuando tomamos decisiones. Bien. Entonces, como se habrán dado cuenta, esta toma de decisiones no es sencilla, ¿verdad? Hay que hacer una serie de reflexiones al respecto, pero vamos a aprender cómo poder ordenarlas para finalmente tomar decisiones para evaluar. Por eso lo siguiente.
Este proceso que acabamos de decir, de la toma de decisiones desde el modelo educativo, desde nuestras creencias, desde las regulaciones, definitivamente van a configurar la manera en que vamos a evaluar. Sin embargo, esa es como la primera parte, y ahora vamos a una segunda columna vertebral que sostiene los procesos de evaluación. Y eso tiene que ver con su intención, con cómo lo planeamos, con cómo lo aplicamos y cómo retroalimentamos. Entonces, la pregunta es, en esta contingencia, con el cambio de modalidad para evaluar, ya no tengo a mis alumnos enfrente. Tengo, ¿verdad?, alumnos dispersos, ¿verdad?, en sus casas, donde les haya tocado vivir la contingencia, con una serie de limitaciones también de comunicación, de herramientas, pero mi primera pregunta tiene que ser, entonces, la evaluación, ¿cómo es afectada? Vamos a ver esas afectaciones en la intención de la evaluación. Yo les diría, a ver, maestros, tranquilos, la intención de la evaluación no cambia. La evaluación tiene tres intenciones, ¿sí? Una intención diagnóstica, una intención formativa y una intención sumativa. Algunos autores siempre lo han manejado como los tipos de evaluación, pero recientemente hemos aclarado que es una intención de la evaluación, porque la intención es una y cómo hagamos la decisión de los mecanismos para poder ejercerla es otra. La diagnóstica es esa intención de conocer los conocimientos previos de los alumnos. En pocas palabras, cómo vienen al salón, ¿no? La formativa tiene que ver con los procesos que vamos a seguir durante el aprendizaje para que los alumnos alcancen de una manera eficaz y eficiente esos objetivos o esas competencias. Y la sumativa es ver como el panorama final, ¿verdad? Una visión holística de finalmente cómo termina mi alumno después de todo este proceso que siguió conmigo durante el periodo escolar. Esas son las intenciones y esas no cambian. La planeación, esa sí cambia. Es decir, la modalidad en línea nos va a exigir, o la modalidad remota, si no tenemos internet con los alumnos, pero bueno, todo eso nos va a exigir que prioricemos. En algunos casos, la imposibilidad de acceso, por ejemplo, a los trabajos de campo o a una serie de materiales que estábamos acostumbrados a que los alumnos tengan a la mano en una modalidad presencial, nos va a exigir que cambiemos, que empecemos a pensar, ¿verdad?, en otras alternativas para que ahora en la modalidad en línea o remota se puedan hacer posibles. Pero ojo, tenemos que priorizar. No vamos a poder hacer todo lo que hacíamos en lo presencial, ¿verdad? Viendo a los chicos 2, 3 horas a la semana, 5 horas a la semana. Ahora eso, pues las circunstancias nos van a decir que prioricemos. Ahorita vamos a ver cómo priorizar. Bien, su aplicación cambia en esta modalidad y la respuesta es que sí cambia. No solo es el papel del formato digital, ojo, ¿eh? Hay una serie de herramientas que podemos utilizar para facilitar y enriquecer el proceso de aprendizaje. Es decir, si estamos pensando, ¿verdad? Si nos ponemos en los zapatos del alumno y decimos, es que ahora solamente tengo la cámara, si bien nos va, ¿verdad?, para dar mi clase y entonces voy a replicar lo que hago en la clase aquí en la cámara. Yo te diría, vamos pensando mejor en enriquecer, ¿verdad?, ese ambiente de aprendizaje porque hay herramientas para hacerlo. Y pues que esta modalidad decimos el talking head, ¿verdad?, estar hablando aquí, pues de repente no es la única solución, sino es una de varias para que podamos variar el estímulo y siempre tener a los alumnos interesados y motivados en aprender. La retroalimentación cambia, no cambia la retroalimentación. Debemos seguir siendo puntuales e informar al alumno de manera eficaz y eficiente sobre sus alcances en torno a estas metas que nos hemos trazado como maestros. Lo que tal vez cambie es la manera de dárselos, ¿verdad? De repente antes se lo decíamos pues verbalmente, ¿verdad? Nos tomábamos 5 minutos con el alumno. De repente ahora lo que vamos a también cambiar son los modos. Ahora de repente le voy a grabar un audio, ¿verdad? O lo voy a hacer de manera grupal, si se puede de manera plenaria, pero la intención de retroalimentar y la calidad de la retroalimentación debe seguir siendo una prioridad y no cambia. Bien, espero que se haya entendido esta segunda columna vertebral. Entonces, nada más para pues redondear hasta dónde vamos aquí. Vimos primero todo lo que es la parte de la evaluación y sus intenciones.
Luego, cómo tenemos que empezar a entender qué cambia y qué no cambia en la evaluación, dada esta situación de contingencia. Y ahora sí, vamos a empezar con algunas recomendaciones muy puntuales. Entonces, ahora sí, otra vez acomódense en su asiento, ¿verdad? Tomemos nota, porque les traigo 3 recomendaciones que podrían detonar, ¿verdad? Una serie de nuevas decisiones para trabajar en este tipo de modalidades remotas. Algo que ha sido pues altamente recomendado desde la literatura, y estoy hablando desde la literatura de los años 70, 80, pero que a veces hemos hecho a un lado, es el uso de tabla de especificaciones. Si nunca la habías escuchado, ahorita te voy a enseñar un ejemplo. Una tabla de especificaciones nos permite organizar muy bien nuestro sistema de evaluación. Una segunda recomendación que te traigo esta mañana, tarde, son los mecanismos para evaluar la evaluación formativa. ¿Sí? Si la intención de la evaluación es formativa, entonces hay una serie de actividades que podemos hacer en esta modalidad, remota, a distancia, pero otra vez hay que decidir muy bien cuál, y esas decisiones tienen que ver con los procesos mentales o los procesos psicomotrices que necesitemos pues afianzar en nuestros alumnos. Y una tercera recomendación tiene que ver con la ética en evaluación. ¿Verdad? De tanto debate hoy, porque pues por estos medios digitales entendemos que esta situación de plagio, de copia, de sustitución, de identidad, en fin, una serie de conductas poco apropiadas que podemos encontrar, ¿verdad? Lamentablemente nuestros alumnos, bueno, pues vamos a ver cuáles son esos códigos de éticas que se han dicho en evaluación y que podemos seguir algunas recomendaciones muy puntuales para tratar de mitigarlas. Bien, vamos a empezar entonces con la tabla de especificaciones. Voy a proyectarla aquí, espero que se esté viendo bien. Esta es una tabla ya elaborada, es un ejemplo de una materia de mecánica de 9º semestre de ingeniería. Pero bueno, independientemente del proceso y del contenido, lo que me interesa mucho es que entendamos cuáles son sus áreas y por qué sirve para planear la evaluación. Bueno, primero, una tabla de especificaciones siempre nos va a tener muy a la vista cuáles son esos objetivos o esas competencias que pues desprenden, de las cuales se desprenden una serie de decisiones. Por ejemplo, aquí el objetivo o la competencia de este curso es que los alumnos hagan análisis, ¿verdad?, sistemáticos y de potencia, y que también analicen las opciones que tienen por ahí para hacer procesos de engranajes y construcción de poleas. Eso es lo que platicamos con el maestro de ingeniería. Y otra gran competencia que tienen en este curso es que van a decidir sobre el uso de TIC, ¿verdad?, para poder realizar una serie de diseños. Muy bien. Entonces, estamos entendiendo que estamos frente a una tabla de especificaciones que es de alumnos avanzados. Aquí en México el 9º semestre ya es el último semestre de la carrera, y que en efecto pues vemos que los retos aquí de pensamiento son altos. Es decir, estamos diciendo que nuestros alumnos de mecánica, estos ingenieros ya a punto de egresar, son capaces de analizar, ¿verdad? Y que además son capaces de diseñar. Entonces, si entendemos eso, si entendemos que el reto es alto, vamos entonces con los temas primero. Bueno, entonces en este curso tienen que cubrir cinemática, potencia, engranajes, selección de componentes, etc. Aquí empieza la toma de decisiones en el nivel taxonómico. Si es que la competencia me está indicando que el alumno, ¿verdad?, va sobre todo a lograr procesos de análisis, y nos vamos a una taxonomía, sea la de Marzano, sea la de Bloom, sea la de Gagné, la que ustedes utilicen. Nosotros sabemos que los niveles taxonómicos, ¿verdad?, esta clasificación de procesos de pensamiento van de más simples a más complejos, y tenemos que encontrar entonces en qué nivel necesitamos que vaya y cuáles son los niveles anteriores para poder primero prepararlos antes de llevarlos a concluir con ese nivel esperado. Entonces, por eso es que aquí vemos un nivel de comprensión.
¿Qué fue lo que me dijo el maestro? El maestro de mecánica me dijo, a ver, Katy, me dijo, yo necesito que analicen estos sistemas y potencias porque van a tener que compararlos, van a tener que tomar una decisión sobre lo mejor, ¿verdad?, de cada uno de estos componentes para que luego lo puedan utilizar en un diseño. Digo, perfecto, el maestro se llama Luis, a quien admiro mucho. Y digo, Luis, bueno, entonces lo primero que tenemos que asegurarnos es que el alumno comprenda. No podemos llevarlos a un nivel de análisis si no ha comprendido primero. Le digo, a ver, pero tú me aseguras que ellos pueden recuperar la información, ellos están apropiados del vocabulario, de los hechos, de los principios. Me dijo, sí, les tomé un diagnóstico y eso está saldado. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el nivel de comprensión y en un nivel de comprensión el alumno explica, traduce, aplica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitaba el de la cinemática de los cuerpos rígidos. Y cuando le pregunto, le digo, oye, ¿y este tema de cinemática es importante, es relevante? Me dijo, sí, es bastante relevante, a comparación de los otros, igual que la selección de componentes industriales. Entonces me dice, pues haciendo, ¿verdad? Hay una sumatoria del 100%. La cinemática podría ser un 30% de importancia y la selección de componentes un 30%. Entonces, así fuimos armando la tabla de especificaciones y dándole un nivel, ¿verdad?, cognitivo a cada uno de estos pasos. Por ejemplo, aquí en potencia y cálculo ya no solamente necesitaban comprenderlo, necesitaban analizar, ¿verdad?, en qué situaciones asociar. En esta situación el componente debe presentarse y comportarse de esta forma, en esta situación ya de más demanda de esta manera. Entonces ya no solamente tenían que explicarlo, tenían que asociar, tenían que tomar decisiones, jerarquizarlo. Entonces, pues eso ya iba a llevarlos a un proceso más de análisis. Muy bien. Cuando le pregunté a Luis, oye, y en tu curso regular presencial, ¿qué es lo que normalmente hacían en esta primera parte? Me decía, bueno, hacemos reportes orales semanales sobre el avance, ¿verdad?, del proyecto, de cómo van entendiendo la cinemática, cómo van calculando la potencia, cómo van decidiendo sobre los engranajes. Le dije, perfecto. Ahora, le digo, si tienes 25 alumnos en la clase y que te hagan reportes orales, cada uno en esta modalidad, pues no vas a acabar nunca, ¿verdad? A menos que empieces 7 de la mañana y termines 12 de la noche. Vamos a hacer otra cosa. Entonces, pensando con Luis de cómo podemos ahora en esta nueva realidad tener el mismo proceso de pensamiento, pero con otra alternativa, llegamos a la conclusión de que en vez de hacer reportes orales, los alumnos podían hacer manuales para que alguien, otro ingeniero en preparación, no con el mismo nivel de ellos, sino un poquito más bajo, pudieran ellos explicarles a los alumnos, por ejemplo, del séptimo, octavo semestre, con este manual, cómo iban, ¿verdad?, conociendo estos principios de cinemática, cómo iban analizando las diferencias y las semejanzas de potencias y cálculos entre estas transmisiones y cómo iban entonces al final decidiendo sobre qué tipo de engranaje, qué tipo de polea necesitaban para construir, ya sea el producto al final era o una transmisión para una lavadora industrial o para un abanico industrial. Entonces, este manual reemplazó el reporte oral, ¿ok? Pero estamos trabajando finalmente con los mismos procesos de pensamiento y le estamos dando similar relevancia que como cuando Luis lo tenía en la parte presencial. Ahora, también vamos a decir, Luis no tenía una tabla de especificaciones. Él lo sabía, ¿verdad? Porque pues tantos años dando la materia, pero ahora sí tuvo que construir esta tabla para planear, para entender la importancia y entonces a partir de eso poder tomar otras opciones. Maestros, esa es mi primera recomendación. Si ustedes no tienen una tabla de especificaciones de su materia porque por muchos años le han dado, ¿verdad? Sí, vamos a decir a capela. Señores, es necesario que ustedes empiecen a hacer este tipo de sistematización para que puedan entonces entender muy bien qué priorizar y dónde hacer esos cambios. Y con respecto a la sumativa, la intención sumativa, acuérdense que es el todo. Bueno, Luis siguió con el examen y ahorita vamos a hablar de eso.
Y el proyecto que era la construcción de una transmisión, y ahora que los chicos no pueden salir, ¿verdad?, a comprar de repente con tanta libertad, o la producción de ciertas piezas pues se ha limitado, en fin, vamos a encontrarnos con una serie ahí de limitaciones. Bueno, entonces lo que él pensó es que mejor, en vez de hacer esa construcción, ¿verdad?, física, se hiciera una simulación o una esquematización de la construcción de esa lavadora o ese abanico, y también incluyendo ciertas hipótesis. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si el abanico necesita ir a tal velocidad o si necesita, ¿verdad?, refrescar un ambiente de tanto por tanto? Entonces, esas hipótesis reemplazan de alguna forma pues toda esa complejidad que tenían los alumnos al físicamente estar construyendo, ¿verdad?, estos mecanismos. Espero que se esté entendiendo. Bien, entonces esa tabla de especificaciones es súper importante. Ahora vamos a ver el examen. El examen salió, perdónenme, el examen salió de la misma tabla de especificaciones. Es decir, hacemos un solo esfuerzo y luego hacemos un zoom. Lo que les estoy presentando aquí ahora es la tabla de especificaciones del examen, ¿ok? Lo que hicimos fue este tema principal, que es cinemática de los cuerpos. Ahora, la regla, ¿verdad?, de esta institución, de donde Luis trabaja, es que los exámenes rápidos sean por lo menos de 15 preguntas. Perfecto. Entonces él hizo, ¿verdad?, una priorización también de los subtemas, y en vez de hacer un solo examen, ahí la recomendación va para todos, no hay que hacer un solo examen, hay que hacer 2 por lo menos, y hay que determinar de preferencia horarios de aplicación. ¿Ok? Esa es una manera de minimizar esta situación de que el examen esté abierto, que todo el mundo le puede dar, imprimir pantalla o print screen, ¿verdad?, pasarse las respuestas. Entonces es mucho mejor que el alumno tenga un determinado tiempo para responder. Ahora, si ustedes están en una materia donde hay más maestros, sobre todo en las básicas pasa eso, ¿no? Si es una materia básica donde 3, 4, 5 maestros dan la misma materia, yo les sugeriría, hagan su tabla de manera colegiada, ¿verdad? Cada quien se encarga de una versión del examen y entonces pueden tener varias para que el alumno pueda tener esa oportunidad. Recuerden que la evaluación no solamente es medir el aprendizaje, es reaprender. Un examen nos está exigiendo, ¿verdad?, que volquemos nuestros conocimientos, pero también es otra forma de seguir aprendiendo. Entonces, creo que eso es una buena forma ahorita de capitalizar esfuerzos y también que el alumno no se pierda la oportunidad de seguir aprendiendo con todos estos mecanismos de evaluación. Entonces, aquí, otra vez, el nivel taxonómico no hay que olvidarlo, ¿verdad? Cada uno de estos subtemas tenía un nivel taxonómico asignado y entonces aquí nada más hay que recordar, si el nivel taxonómico es de primer nivel o reconocimiento, recuperación, pues el alumno va a identificar, nombrar, reconocer. Las preguntas van a ir en ese sentido. Pero si es comprensión, entonces van a ser preguntas donde explique, donde interprete. Y si son de análisis, pues van a ser preguntas donde tenga que asociar, ¿verdad? O tenga que jerarquizar. Bien. Entonces, aquí también otra sugerencia es, si la plataforma de la universidad o de la escuela donde ustedes trabajan se va a saturar, los de computación dicen algo bien chistoso, yo digo que es bien chistoso, pero esa es la palabra, se va a estresar, ¿verdad?, la plataforma o la herramienta. Si vamos a tener ese estrés, lo mejor es que ustedes siempre traigan un plan B, ¿sí? Si el examen se va a comenzar a retrasar, no funciona, no corre, no despega las preguntas, yo diría mejor hablen, ¿verdad?, con sus autoridades y que ustedes puedan tener versiones en Google Forms. Google Forms tiene en una tuerquita que tiene ahí en la página web de Google Forms, ustedes lo pueden diseñar como examen, ¿verdad? Pues las preguntas como examen y automáticamente les va a desplegar la puntuación y también les va a decir si quieren que el alumno vea la respuesta inmediatamente después de terminar el examen o si ustedes de manera manual van a enviar las respuestas. Entonces, ahí hay muchas opciones también para poder hacerlo de una manera más sencilla y más ágil. Bien.
vamos a ver algunas otros tips que les quiero dar y que lo tomen en cuenta. A veces los maestros dicen, bueno, pues estamos en la pandemia, ¿verdad? No quiero que se estén copiando. Esto de tener opción múltiple es muy fácil, entonces les voy a hacer preguntas abiertas. Sí, y ten cuidado nada más con unas cosas, ¿sí? Si vas a hacer preguntas abiertas, yo te diría, delimita el número de palabras en tu respuesta. Si usas Google Forms, por ejemplo, ahí hay una opción también. Si haces la pregunta abierta, dices, y esta pregunta puede tener de repente 500 caracteres o 800 caracteres. Entonces, eso te va a permitir dos cosas. Que el alumno realmente se concentre en poner información, ¿verdad? Puntual, ¿verdad? Sin tanta verborrea. Y también te puede permitir después hacer algunas situaciones de, por ejemplo, a ver, el alumno Juan. A ver, voy a agarrar el examen de Juan y voy a copiar sus preguntas y los voy a poner, sus respuestas y los voy a poner en Google. Eso también te puede ayudar a ver si Juan, pues lamentablemente, tuvo la grandiosa idea de ir y copiar y pegar alguna respuesta, ¿verdad? Y ponerla en su examen. Entonces, es muy bueno delimitar el número de palabras, hacer preguntas claras, pero complejas, y ojo con lo complejo, no me estoy refiriendo a preguntas llenas de palabras, sino a preguntas que apunten al nivel taxonómico, ¿sí? Entonces, si son de comprensión, pero pídeles que expliquen. Si son de análisis, pídeles que asocien, que jerarquicen, que encuentren incongruencias, que deduzcan, que induzcan. Esas son preguntas complejas. También determina una sanción para la copia y esto debe estar en los códigos de ética de la institución, y si no lo tienes en la mano y si lo puedes hacer de manera colegiada, pueden tener un código de ética muy, muy preciso para que el alumno sepa cuál es la conducta que debe de tener ante el examen. Y como les decía, rastree algunas respuestas de manera aleatoria en Google para identificar si hay textos iguales o similares en la red. Entonces, esas serían como mis sugerencias para sus preguntas abiertas. Delimitadas, pocas, pero apegadas a lo que es la taxonomía, para que también sea, pues, un desafío intelectual. Ahora, si haces preguntas cerradas, ¿verdad? Si dices, no tengo tiempo de corregir, voy a irme por preguntas cerradas, entonces nada más cuidado a la hora del diseño. Ahí es donde tienes que invertirle tiempo. Revisa las bases de preguntas, ¿verdad? Que no tengan pistas en la base de la pregunta, que no tenga pistas que puedan llevarnos a la respuesta correcta. No uses tantas palabras. Determina por lo menos 4 opciones de respuesta y evita, por favor, evita todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Eso de verdad distrae mucho, el alumno duda mucho. ¿Sí? Entonces, es mejor que tus 4 opciones de respuesta realmente estén justificadas, que sean respuestas cercanas a la respuesta correcta y no caer en esa situación de todas las anteriores, A y B, ninguna. Eso es lo que lo hace realmente a veces un examen de confusión múltiple. ¿Ok? Evitémoslo, maestros, por favor. Muy bien. Terminada esta sección, vamos ahora a la evaluación formativa, que también han estado preguntando mucho los maestros. Entendemos entonces primero que su intención es acercar al alumno paulatinamente al logro del desempeño en función de, pues ya sea de la competencia, de la destreza, del objetivo. Esto depende pues de la orientación, ¿verdad? Y el enfoque educativo que tenga el modelo. Pero acercarlos a ese logro, ¿verdad? Tiene mucho que ver con nuestras decisiones. Y aquí les va, yo creo que el segundo gran tip de esta mañana o esta tarde. Así como en la tabla de especificaciones, ¿verdad? Cuando hicimos nuestro plan, sabíamos ya de entrada a qué nivel taxonómico íbamos a llevar a cada alumno, ¿verdad? Si iba a recuperar información o si iba a comprender o analizar o usar la información. Esto, ¿verdad? Tiene que ir en consonancia con nuestras decisiones en evaluación formativa. Cada una de las actividades, cada una de las tareas que les dejamos a los alumnos, siempre va a exigir un proceso, ya sea cognitivo, les decía, o psicomotriz, ¿sí? Entonces, cuando les dejamos resúmenes, cuando les dejamos cuadros sinópticos, cuando les dejamos, por ejemplo, hacer un glosario, directamente estamos activando los procesos de pensamiento del alumno en este nivel, en recuperación, en el primer nivel.
cuando les decimos, ok, yo creo que aquí es importante que comprendas, ¿verdad? Entonces, comprender, acuérdense que es explicar en tus propias palabras, traducir, interpretar. Entonces, te puedo dejar mapas mentales, podemos hacer tablas comparativas, podemos hacer diagramas de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa es ese esqueleto de pez, que no sé si lo han visto, que en sus espinas, ¿verdad? Están una serie de causas de una situación y en la cabeza del pez están las consecuencias. Entonces, queremos provocar en nuestros alumnos realmente procesos de comprensión porque así lo indica la competencia. Entonces, tomemos buenas decisiones en el tipo de actividad, ¿sí? Si la competencia o el objetivo dice que mi alumno es capaz de analizar, bueno, entonces vayamos viendo qué tipo de actividades detonan ese proceso, como son, por ejemplo, los debates, los ensayos argumentativos, los mapas conceptuales, los diagramas de Venn. Esos son los tipos de actividades que van a detonar procesos como asociación, jerarquización, pensamiento inductivo, pensamiento deductivo. Y luego tenemos también un gran reto en esta pandemia, ¿verdad? Que antes teníamos pues los famosos proyectos, ¿verdad? O las tesis, o tal vez algún experimento en laboratorio. Y eran ocasiones en que nosotros detonábamos la utilización del conocimiento. Bueno, pues ahora en esta situación no podemos perder de vista eso. Podemos seguir trabajando con ellos en utilización del conocimiento. Podemos seguir trabajando proyectos, ¿verdad? De repente con algún producto en específico que dan los alumnos o la delineación de un servicio. También problemas que requieren creación, ¿verdad? O sea, que no existe y que nuestros alumnos van a crear, ¿verdad? Una solución o un servicio. Podemos seguir trabajando en procesos de experimentación, ¿verdad? De aportación de nuevo conocimiento. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando nuestra competencia nos indique que el alumno tiene que ser capaz de crear, que tiene que ser capaz de resolver problemas a situaciones poco familiares o de reciente creación, que nuestros alumnos son capaces de experimentar, ¿verdad? De despejar hipótesis. Esas son las competencias que nos van a orillar a determinar este tipo de mecanismos. Bien, espero que eso se haya entendido. Entonces, no hay que tomar decisiones nada más, como les decía antes, nuestras creencias o nuestras vivencias. De repente me dicen, no, Katy, ¿sabes qué? A mí en la primera me fue genial porque mis maestros siempre me mandaban a hacer resúmenes y entonces a mí me encanta dejarle a mis alumnos resúmenes. Y eso está muy bien, pero siempre y cuando estés trabajando en un proceso mental, ¿verdad? De recuperación de información. Pero necesitas tomar decisiones de otros niveles taxonómicos y para eso fue la lista anterior, ¿verdad? Ver qué productos pues detonan diferentes procesos. Y ahora la retroalimentación. Acuérdense que la evaluación formativa no es nada más determinar una actividad. Hay que retroalimentar al alumno. Y esa retroalimentación con los años ha venido evolucionando. Si ustedes comparan una definición de 1970, ¿verdad?, sobre lo que es retroalimentación, y la comparan ahorita, 2018-2019, sobre lo que es, se van a dar cuenta de que hay una diferencia abismal. Antes solamente era, pues, decir, ¿verdad?, al alumno, oye, en esto estás bien, en esto estás mal, corrige, bye. Ahorita la retroalimentación tiene toda una nueva definición como un acto comunicativo que emerge de un proceso social con un poder emocional, ¿verdad? Y que discursivamente impacta en esa construcción, en esa interpretación y en esa actuación del alumno sobre su mejora. Es mucha responsabilidad para el maestro entonces ahora dar una buena retroalimentación. Lo bueno es que hay estrategias que podemos seguir para que esa retroalimentación realmente sea eficaz y eficiente. Yo aquí lo que les recomiendo siempre es que tratemos de utilizar verbos de acción con los alumnos, que no caigamos en una confusión, sino que el verbo efectivamente les diga qué necesitan seguir haciendo para poder llegar a esos niveles óptimos de desempeño. También, ojo, y esto es importantísimo ahorita en la pandemia, hay que entender cuáles son esos momentos clave para retroalimentar. No podemos retroalimentar siempre como lo hacíamos en el salón. Ahora tenemos que ubicar esos momentos y entender también cuáles son los mejores canales de comunicación.
No todos los alumnos tienen internet, no todos los alumnos están cerca de nosotros. Tenemos que entender cuáles son los mecanismos de comunicación de la escuela, ¿verdad? Y aprovecharlos para orientar a nuestros alumnos con base en ellos. Bien, aquí es importante también decirles con respecto justamente a los verbos, ¿verdad? En vez de, pues de repente usar el famoso profundiza, ¿verdad? Decimos, oye Juan, fíjate que leí tu trabajo y resulta que siento que debes profundizar en este tema. De verdad que yo creo que Juan se va a quedar así con cara de interrogación. ¿Profundizar en qué, maestra? Profundizar en que tengo que leer más, poner más contenido, ¿verdad? Ok, no. Yo creo que sería muy fácil mejor decirle a Juan, ¿sabes qué? Necesitas asociar ideas entre autores. Me pones al autor A, me pones al B, me pones al C y está perfecto, pero estos tres, ¿cómo aportan en conjunto a este tema? ¿Y cuál es la diferencia entre estos tres y por qué enriquece el tema? Ah, ok. Entonces es mucho mejor, ¿verdad? Buscar el verbo de acción más claro que de repente usar palabras ambiguas que el alumno, ¿verdad? Le va a entrar por acá, le va a salir por aquí. Luego, explica, ¿verdad? De repente, eso es también muy común que les decimos a los alumnos, necesitas de repente poner más información, ¿no? Yo no siento tus palabras ahí, son puras palabras de los autores, ¿ok? Entonces mejor dile, explica con ejemplos y con tus propias palabras este tema, ¿no? Muchos usamos también el verbo reflexiona. Es que necesito que reflexiones sobre el tema. Bueno, mejor dile, destaca, ¿verdad? Las incongruencias, destaca esos elementos fuertes que hayas encontrado en el tema y entonces, pues, coméntalos de repente en la conclusión. Concluyo que esta es la parte más fuerte, concluyo que esa es la parte más débil, en vez de simplemente reflexiona. Entonces, maestros, tenemos que encontrar, y eso también se encuentra con el estudio de las taxonomías, pues cuáles son los verbos que mejor aclaran, ¿verdad? Lo que queremos decir a los alumnos. Y con respecto a la retro, dos cosas muy sencillas, ¿verdad? Les decía, hay que ubicar el momento de la retroalimentación. Eso te lo da tu planeación también con la tabla de especificaciones. Es decir, miren, de todos estos temas, que tiene el 30%, ¿verdad? Y es crucial para que yo retroalimente a los alumnos aquí. No puedo retroalimentarlos ahora con tanta frecuencia, pero sí voy a encontrar los momentos ideales y también, por favor, determinen, ¿esto vale la pena que sea individual? ¿Esto puede ser una retroalimentación grupal? ¿O puede ser una retroalimentación plenaria? Y entonces también puedes ir planeando esos momentos para que no te agobie al final tanto trabajo que tienes que corregir, que tienes que calificar. Bueno, pues determina y también comunícaselo a sus alumnos. En estas semanas van a recibir retroalimentación sobre sus avances. Y los mecanismos ahorita son diversos. Les decía, tenemos alumnos en sus casas, ¿verdad? Que tienen toda la tecnología a la mano. Tenemos alumnos donde pues son 5, 6, 7 hermanos, ¿verdad? Donde pues usar el celular, usar la computadora, son 10 minutos cada uno, en fin. Hay situaciones extremas, ¿verdad? Y tenemos que entender que necesitamos estrategias para poder comunicar esos resultados de la evaluación. Entonces, algo que me sirvió a mí, y eso se los comparto, yo sé que algunos son muy reservados y es respetable, pero a mí me sirvió hacer grupos de WhatsApp. Esto que están viendo aquí no es un grupo ficticio, es un grupo mío. Yo lo hice con mis alumnos de la universidad, pero puse reglas. ¿Sí? O sea, no es nada más de, ahí te doy mi WhatsApp y háblame sábado y domingo a las 11 de la noche. Pues no. Hay reglas y también hay reglas no solamente de horario, también de lenguaje, ¿ok? Y establecer muy bien para qué sirve. Yo traté esta situación de darles retroalimentación por audio, porque era algo que yo quería experimentar en lo que es de evaluación, y fíjense que me resultó muy bien. Es decir, sí recibía, bueno, yo oficialmente yo tengo que subir calificaciones, tengo que subir retro, pero yo quería acercarme un poquito más a ellos y también entender si ellos me sentían a mí también más cerca de ellos con respecto a la retro. Entonces yo les daba retro por audio y la verdad resultó muy bien. Y resultó muy bien también las políticas que puse para usar el WhatsApp, ¿eh?
Pero bueno, no todos tienen WhatsApp. De repente vamos a tener que seguir, ¿verdad? De repente a través del correo de la escuela. No sé si sus escuelas vayan a establecer, no sé, algún tipo de mensajería con alumnos que no tienen internet. Bueno, pues preguntar, ¿verdad? Si es que ese mecanismo se va a utilizar para que en esas tareas puntuales que voy a determinar de retro, pues pueda ir algún tipo de mensaje de mi parte. O también pues utilizar los medios electrónicos para hacerlo. Bien, ya vamos a terminar con este último punto, que es la parte de ética en evaluación. Algo que a veces los maestros no sabemos porque no es parte de la usanza de la institución es que existen estándares de ética de evaluación, ¿sí? Y esos estándares empiezan por nosotros. No son las reglas para los alumnos, sino cómo nosotros iniciamos con buenas prácticas para que los alumnos también luego las ejecuten. Una súper buena práctica primero, como les decía al principio, es que nuestro sistema de evaluación en la universidad o en la escuela o en el colegio esté alineado al modelo educativo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nuestra escuela es humanista, lo que les decía al principio. Entonces, desde el humanismo entendemos que todas estas prácticas educativas que vamos a tener, ponemos al alumno en el centro, ¿ok? Y el maestro modela. El maestro tiene que modelar una serie de pues, prácticas, actividades, para que los alumnos de esa manera vayan aprendiendo. La evaluación no sale de esa ecuación, está dentro de esa ecuación. Entonces, nuestra evaluación, si estamos en una escuela de tipo humanista, también debería contemplar primero la modelación. Es decir, nosotros poner ejemplos, nosotros hacer con ellos los procesos, para que luego ellos poco a poco de manera independiente lo vayan haciendo. Eso debería reflejarse en nuestros procesos, ¿sí? O competencias, ahora que casi todas nuestras instituciones están por competencias o destrezas. ¿Cómo desde la evaluación nosotros somos congruentes con eso? Proponemos proyectos, hacemos fases, ¿verdad? Los vamos llevando poco a poco desde un nivel de desempeño básico hasta uno complejo, ¿ok? Y nuestra evaluación también tiene esa secuencia. Entonces, hay que alinear nuestro sistema de evaluación con el modelo educativo. Hay que tener políticas y procedimientos que, por favor, no nos vayamos a los extremos. Ni tan simples que no se entiendan, ¿verdad? Ni tan complejas que abrumen. Pero sí determinar políticas, por ejemplo, para lo que es la intención diagnóstica, formativa, sumativa y de los mecanismos más comunes, pues cuáles son esos comportamientos que necesitamos desde el maestro hasta el alumno, ¿sí? Por ejemplo, pues una política ética, ¿verdad? Internacional es, no podemos estar inventándonos a última hora la evaluación. O sea, eso escapa, ¿verdad? A toda conducta deseada. Tenemos que planearla, tenemos que saber, si sabemos lo que vamos a dar como clase, necesitamos saber también cómo lo vamos a evaluar desde un primer momento. No dejemos para el último la evaluación. Confidencialidad de los resultados, eso es algo súper importante. Los maestros tenemos que respetar, ¿verdad? Los resultados tanto cualitativos como cuantitativos de los alumnos. Ese es un estándar internacional de evaluación. La evaluación es personal, ¿ok? El trato digno y apertura a oportunidades de desarrollo. Pues el alumno reprobado, aprobado, igualmente, ¿verdad? Tiene los mismos derechos que nosotros lo retroalimentemos. Y si se puede, ¿verdad? Por la intención, en específico en la formativa, pues dar oportunidades para que el alumno siga desarrollándose y mejorando. Y pues tener muy bien puesto el balance de los temas y los niveles de dificultad en consonancia con lo trabajado durante el periodo. Es decir, creo que la queja así que siempre hacen los alumnos es, me enseñó una cosa y evaluó otra, ¿no? O la clase fue muy difícil y el examen estuvo muy fácil. O al revés, en la clase vimos cosas fáciles y el examen estuvo súper difícil. Eso también lo podemos evitar si tenemos una planeación correcta. Espero que estos tips, ¿verdad?, les hayan servido. Algunas frasecitas con las que me gustaría cerrar esta sesión son las siguientes. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad, la energía atómica y es la voluntad.
Sí, de verdad, maestros, cuando tenemos voluntad de mejorar los procesos de evaluación, vamos pues, ampliar nuestros horizontes y ver cuáles son las mejores maneras y prácticas. Sobre todo yo les recomiendo, apóyense de sus colegas. Ya no trabajemos en nuestras burbujitas de cristal donde cerrábamos la puerta del salón y éramos los amos y señores, ¿verdad?, del salón. No, tenemos que abrir esa puerta para escuchar a nuestros colegas, para trabajar en conjunto, también para que el trabajo sea más rico y menos pesado. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿verdad? Y esto tiene que ver con nuestras creencias. Yo siempre les dejaba ensayos. A ver, hay otras maneras donde estás activando el mismo proceso de pensamiento, pero de una manera más concreta, y también pues estás abriéndote la pluralidad. Entonces, fíjate, ¿verdad? Además del ensayo, en el nivel de análisis, en ese nivel, ¿qué otros procesos y actividades puedes trabajar? Dice, el ajedrez es asunto de juicio delicado, saber cuándo golpear y cuándo esquivar, y eso tiene que ver con la retroalimentación. Ahorita con la pandemia tienes que estar muy seguro de en qué momentos vas a retroalimentar y por qué, y cómo, individual, grupal o plenaria. No pierdas la oportunidad de retroalimentar cuando, ¿verdad? Cuando tu tabla, cuando tu planeación te diga, ojo, este es momento de retroalimentar, no desperdicies esa oportunidad. Y no soy maestro, sino un despertador, ¿verdad? Ahora, con la pandemia y con esta situación, nos toca despertar a estos alumnos. No están en su casa, ¿verdad?, de vacaciones. Esto es nada más, es una situación diferente y ellos tienen que empezar a cambiar, pero nosotros tenemos que ser el ejemplo de ese cambio, ¿no? Entonces, tenemos que despertar nosotros y también ellos. ¿Bien? Entonces, pues yo espero que esta charla les haya servido. Ojalá que haya muchas preguntas. Me encanta, ¿verdad?, las preguntas y la discusión. Y aquí también les dejo algunas referencias actuales pues de evaluación que yo creo que puedan ser importantes o interesantes para ustedes. Esta presentación está en Prezi. Luego, a través del observatorio ahí en Facebook, les pueden dejar la liga para que ustedes accedan a ella y puedan, pues, volver a revisarla si es su interés. Muchas gracias. Gracias, Katy. Tenemos muchas preguntas. Vamos a iniciar. Ana Lucía Sí. pregunta, ¿las tablas de especificaciones es lo que conocemos como rúbricas? Y en este mismo sentido, pregunta si estas rúbricas se pueden hacer de forma colegiada. Qué buenísima pregunta. Muchas gracias, Ana Lucía. Esta tabla de especificaciones no es una rúbrica. Ahorita te voy a decir por qué. Déjame regresarme la tabla. Ahorita la encuentro. La rúbrica definitivamente su papel es más específico que la tabla de especificaciones, pero por supuesto está vinculada a ella. Y te voy a decir por qué. Aquí va. Una rúbrica lo que te va a indicar son ya los criterios de desempeño, ¿verdad? O esos criterios del producto que estamos esperando, pero a un nivel, ¿verdad?, específico. Entonces, por ejemplo, si tú armas una rúbrica y dice, o Luis, ¿verdad?, en su rúbrica dice, el alumno es capaz de analizar estos elementos de cinemáticos y potencia, y entonces lo va a hacer a través del manual. Ajá, perfecto. Entonces, esos son mis 2 puntos de la rúbrica. Tiene que analizar, pero va a ser el manual. El manual es el que finalmente me va a hacer evidente, ¿verdad? Por eso es una evidencia. El manual me hace evidente que el alumno comprende y analiza todos estos temas y que los puede ir organizando, ¿verdad? Para que el manual sea, pues, un documento que me explique todo esto. Perfecto. Entonces, yo ahí empiezo. Con respecto al tema de cinemática, el estudiante, entonces pongo mi primer nivel. Identifica los elementos del cuerpo rígido o explica las ideas del cuerpo rígido para el ensamblaje y construcción de una transmisión industrial. O asocia, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo en la rúbrica es determinar esos niveles de alcance, de preferencia por nivel taxonómico, ¿ok? Y voy a decir, mira, para el alumno de 9º semestre de mecánica que está haciendo un manual de ensamblaje, con respecto al tema de cinemática, él debería estar idealmente haciendo un nivel de comprensión o de análisis sobre este tema.
Entonces, en mi rúbrica tengo, repito, el de recuperación, el nivel de comprensión, el nivel de análisis, el nivel de uso de conocimiento, y digo, aquí debería estar. Eso sería lo ideal, porque eso está en consonancia con lo que estoy esperando. ¿Cuál es el gran problema de las rúbricas hoy en día? Bueno, con las rúbricas analíticas y holísticas, ¿verdad? Que reporta la literatura. El problema es que a veces la rúbrica nos lleva a una contabilización de puntos, pero no necesariamente nos lleva a que el alumno entienda en qué nivel del proceso de pensamiento está. ¿Sí? Hay algunas rúbricas que ustedes van a encontrar que dice excelente, bueno, regular, malo, ¿no? El alumno, por ejemplo, con este mismo, el alumno comprende, explica la idea sobre los cuerpos rígidos. El alumno usa, ¿verdad? Para la explicación, 200 palabras. Y eso es excelente. Entonces dices, a ver, espérame, estamos ahí confundiendo. Una rúbrica lo que debería llevarnos es justamente a entender si el alumno hizo, ¿verdad?, lo necesario para llegar a ese nivel de desempeño. Y deberíamos tener, aparte, una tabla o una lista de cotejo para la forma. A veces estamos aglutinando todo y estamos mezclando todo en una sola rúbrica. Yo les diría mejor, hagan sus niveles de desempeño con respecto al proceso de pensamiento que estamos evidenciando con el producto y aparte, ¿verdad? Hagan una tablita de cotejo donde ustedes le digan, este producto necesita tener, no sé, de 1000 a 2000 palabras, sin faltas de ortografía, con la carátula de la escuela. Ah, bueno, todo eso de forma se puede integrar, pero fuera de la rúbrica. La rúbrica tiene que ser una guía para el alumno y para el maestro para poder determinar el alcance de la competencia, no de la parte de las formas. Espero haberte resuelto la pregunta. Y si no, por ahí también hace unos meses me publicaron un artículo con respecto a eso y también se los puedo compartir para que pues veamos esa diferencia entre rúbricas holísticas, rúbricas analíticas, pero las rúbricas de desempeño que ahora son pues las herramientas que se están usando en el modelo por competencias. Ok, gracias, Katy. Una pregunta, un comentario que hacen aquí. Los porcentajes de relevancia suman más que 100. ¿Esto es correcto o fue un error de dedo o sí puede ser así? Ah, caray. No, tiene que sumar 100. No me digas que cometí un error de dedo aquí. No, no pasa nada. Ah, bueno, perdón, pero son 100. No, sí son 100. Ok. La siguiente pregunta es de Mónica de Argentina. ¿Qué instrumentos de evaluación son los más adecuados para la educación virtual? Muy bien. A ver, como les decía hace un momento, yo creo que vamos a tener que abrirnos a las posibilidades, ¿sí? ¿En qué sentido? Hay plataformas que sí nos permiten hacer de repente dentro de la misma, con lo que nos acaba de comentar Ana Lucía, las rúbricas, ¿verdad? Podemos hacer exámenes, podemos determinar formatos, pero hay veces en que no vamos a tener esas opciones, entonces nosotros lo vamos a tener que diseñar. ¿Cuáles son las mejores formas? Las mejores formas son las que determinen, ¿verdad?, que podemos estar trabajando de manera coherente con lo que nos exige la evaluación. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, vamos a decir, ¿verdad?, para ilustrar tu pregunta, que estamos trabajando en un tema que nuestros alumnos necesitan afianzar la comprensión. ¿Ok? Entonces, yo sé que mis alumnos, todos tienen computadora, todos tienen, no sé, internet, ¿verdad? Y entonces es como que muy posible que yo acerque herramientas a ellos. Si es que es una opción para ti, por ejemplo, hacer mapas mentales con ellos, súper. En internet, por ejemplo, y en el entorno de Google, hay una herramienta que se llama Mind Map. Se las puedo escribir en el chat o lo escribes tú, Rubí. Mind de mente y Map es M-U-P. En vez de decir Map con A, es M-U-P. Bueno, este Mind Map es muy, muy flexible, muy interesante y permite compartir, ¿ok? Entonces está muy padre porque los alumnos pues van a empezar a hacer el nodo madre
¿verdad? Los nodos hijos, ¿verdad? Que es lo que permite hacer el mapa, le van a poder integrar la parte de los iconos para la simbolización, ¿verdad? Le pueden integrar dibujos, pero también les va a permitir compartir. Es decir, yo puedo integrar a un mismo mapa mental a otros compañeros y entre todos generar un mapa mental de un tema. Porque tú como maestra estás pues interesada en que ellos ejerciten la parte de comprensión. Ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ¿verdad? En que, digamos, los alumnos no tienen herramientas computacionales, lo van a tener que hacer a mano. Bueno, y te has dado cuenta que de repente los papás, ¿verdad? Sí tienen un celular inteligente y de repente les pueden prestar el celular al niño 5 minutos. Bueno, yo te diría, haz un video o baja un video de YouTube o adapta un video de YouTube de 2, 3 minutos para que les expliques qué es un mapa mental y cómo lo pueden hacer ellos en su cuaderno, ¿sí? Entonces, ya sea de manera electrónica o ya sea de manera, vamos a decirlo así, más rudimentaria, tradicional, en un cuaderno, pero que los alumnos tengan tu guía y sobre todo que entiendan, vamos a hacer un mapa mental, porque el mapa mental lo que nos va a permitir es entender la relación de lo principal con lo secundario. Y además lo vamos a afianzar con un dibujo. Ese es el principio de comprensión, según la taxonomía de Marzano. La comprensión se realiza desde la identificación de ideas principales y secundarias y se simbolizan, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el mapa mental en este nivel. No sé si respondí tu pregunta, pero sí, o sea, hay que, primero tenemos que conocer las circunstancias en las que están nuestros alumnos para poder determinar entonces cuál será la mejor manera en que ellos ejecuten ese proceso de evaluación y que nosotros podamos posteriormente tenerlo y retroalimentarlo. De acuerdo, gracias. Marco Villavicencio, de Ecuador, pregunta, ¿cómo garantizar que la evaluación es pertinente en este momento de caos social y anímico? Bueno, ahí es muy importante entender que la evaluación no es algo de lo que podamos prescindir, ¿sí? Es decir, no por el hecho que estemos en una situación de emergencia vamos a decir, bueno, entonces yo no más doy clases, yo no evalúo. Acuérdate que la intención de la evaluación es muy importante. Y si tú me das a escoger entre las tres, entiendo ahorita por la situación en que estamos que yo le daría prioridad a la formativa por dos cosas. Una, porque es la que permite de manera más frecuente que yo esté con el alumno acompañándolo en el proceso de aprendizaje. Y dos, porque es la que me va a permitir darle una retroalimentación. Una retroalimentación, como bien lo vimos en la definición, ya no solamente es, yo soy, ¿verdad?, el profesor y te voy a decir, alumno, en qué estás bien, en qué estás mal, y quién sabe tú qué hagas con eso. No, ahora la retroalimentación es una intención constructiva, coparticipamos en el proceso y tiene una carga emocional muy fuerte. Entonces, si nuestro papel como maestro es animarlos, es estar con ellos, acompañarlos, yo les diría que la evaluación formativa es parte obligada de nuestro proceso y que tenemos que planearla y priorizarla muy bien para que no se vea nada más como que estamos cumpliendo. Pues sí, le voy a dejar una tarea, ahí pone un ejercicio y apaga la cámara y ya es como que te interesa. No, aquí realmente tenemos que tomar decisiones, muy buenas decisiones de qué tipo de actividad le vamos a dejar, conocer, ¿verdad? Lo que les acabo de decir, las circunstancias, pero sobre todo imprimirle importancia a eso que estamos evaluando. Si la evaluación la seguimos dejando como un proceso no comunicado, como simplemente criterios, ¿verdad?, que tenemos que cumplir por cumplir, y no le sacamos el jugo a esa parte emocional positiva, pues no estamos entonces cumpliendo con nuestro papel de evaluadores, en este caso, como parte de nuestras competencias docentes. Pues yo los invito a que prioricen, y si hay que priorizar, que la formativa sea ahorita, pues donde le echen más ganas, como decimos aquí en México, ¿no? ¿Sí? Muy bien, gracias. Rosa Ariza, de Colombia, ¿de qué manera se pueden involucrar a los padres de familia en los procesos evaluativos de sus hijos? Eso es importantísimo. Dice, teniendo en cuenta que son ellos quienes están guiando directamente los procesos de aprendizaje y que comprendan a la vez que la evaluación es valorar los procesos más allá de calificar o colocar una nota.
Y ahora vamos a ponernos en los zapatos de los papás un ratito, por favor. ¿Sí? Primero, los papás también fueron alumnos, ¿sí? Digo, en el mejor de los casos, digo, si un alumno tiene la fortuna, ¿verdad?, de estar en una casa donde sus papás por lo menos hayan terminado primaria y secundaria, pues son papás que también fueron alumnos y entienden pues todas estas dulzuras y amarguras de la evaluación, por un lado. Por otro, por favor, también tomemos en cuenta que hay papás que no solamente tienen un niño o dos, hay algunos que tienen 3, 4, etcétera. O sea, la carga de trabajo, pues, ha subido en ese sentido de atención personalizada en casa. Por otro lado, pues entiendo también, y ustedes estarán sensibles como yo, que de repente alguno de ellos perdió el trabajo, que la situación económica en casa no es la mejor. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, si realmente les vamos a pedir ayuda a los papás, tiene que ser muy puntual y muy clara, ¿sí? No le podemos llegar al papá y decirle, mire, usted va a ayudar a su hijo a hacer un mapa mental, que Dios los bendiga, nos vemos mañana. Esta parte de la planeación, esta parte de la definición, esta parte de la retroalimentación, con palabras muy claras, le tiene que quedar también al papá, pues, muy bien entendido cuándo, en qué momento y qué necesitamos de su ayuda, ¿sí? Entonces, no perdamos la opción de que toda esta planeación de la tabla de especificaciones, que todas estas decisiones con respecto a lo que vamos a dejar como actividades, sea tan entendible para el niño como para el papá, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Decimos, bueno, para esta unidad, ¿verdad?, vas a tener que hacer 2 tareas. Como vamos a trabajar mucho en la parte de comprensión, o sea, tú solito vas a explicar con tus propias palabras y tú vas a también hacer dibujos con respecto a lo que entiendes, ¿ok? Vamos a hacer 2 cosas. Vamos a hacer unos mapas mentales y vamos a hacer unos diagramas en forma de pez para que ustedes puedan plasmar así sus ideas. Entonces, a ver, aquí les va el ejemplo. Si hacemos un video tan didáctico, tan breve, pero tan preciso, ¿verdad?, que le sirva al niño, también le va a servir al papá. Podemos añadir al final unos minutos. Papá, si ves que tu niño no está encontrando la idea principal en la secundaria, ayúdale. Agarra el texto, subrayen juntos. ¿Dónde está la principal? ¿Dónde está la secundaria? Bueno, eso lo van a plasmar luego en este diagrama que se llama mapa mental, que va a conectar lo principal con lo secundario. Así de sencillo, o sea, vamos haciéndole la vida fácil a los papás, por supuesto, comuniquemos qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Ahora, si estamos hablando de una escuela privada, que sé que también la situación ha estado muy crítica porque, por un lado, ¿verdad?, pues las escuelas privadas tienen que seguir pagándole a los maestros. Por otro lado, los papás diciendo, pues es que el maestro no trabaja, ¿verdad?, ya nada más desde su casa y hace cosas muy fáciles. ¿Yo por qué voy a pagar la misma cantidad de colegiatura o de matrícula? Bueno, ese también ha sido un problema muy grande. Pero en la medida en que nosotros seamos claros con los papás de que no es que trabajemos menos o más, sino que va a cambiar la estrategia y que hay sin duda puntos de apoyo en que necesitamos que ellos intervengan, y así de manera clara y puntual, de verdad que los papás nos lo van a agradecer. Entonces, pero esto no puede quedar claro si al maestro no le queda claro. Entonces, por eso necesitamos planear primero para poder determinar, dosificar y luego comunicar, y no al revés. ¿Sí? Gracias. Mariana Maldonado pregunta, ¿cómo hacer una evaluación formativa en una clase virtual en grupos muy grandes? Ok, muy bien. Cuando son grupos grandes, es muy necesario que desde la planeación, ¿verdad?, lo que decíamos, veas qué van a hacer en grupos, ¿ok? Y que puedas tener con ellos, bueno, primero interacciones plenarias y luego interacciones grupales. Por ejemplo, si usas Zoom, ¿ok? Zoom tiene una opción para hacer una cosa que se llama break rooms, ¿ok? Esos break rooms te permiten tener una sesión plenaria y sesiones, ¿verdad?, con diferentes subsesiones, por decirlo así, paralelas con grupos pequeños. Ojalá, ¿verdad?, tuvieran Zoom. Pero si son sesiones plenarias donde vas a tener, no sé, 30 niños conectados, 30 jóvenes conectados, pues necesitas de entrada tener ya muy claros los mecanismos que vas a usar. Es decir, no sé si los vas a ordenar por orden alfabético o por afinidad de tema
¿verdad? O por edades, no sé cómo sería tu agrupación, pero todo eso sí tiene que estar muy claro desde el principio y en el espacio de tiempo entender, ¿verdad? Y darles la oportunidad de que se comuniquen, no sé si por WhatsApp, por teléfono, que ellos te integren a ti, a ese grupo. Tú no puedes estar a ciegas, ¿verdad? Tienes que estar dentro del grupo y que dependiendo cómo vayan a hacer ellos la mecánica, pues puedan trabajar en ese producto. Reitero, cuanta más clara y sencilla esté la instrucción, cuanto mejor les preparemos las indicaciones, ya sea de la actividad que vayan a hacer, sea pues lo que está aquí enlistado, ¿verdad? Desde un resumen, desde un ensayo, un debate, lo que vayan a hacer los alumnos, por favor, la clave ahí es que no le invirtamos tiempo, ¿verdad? A disipar dudas ya en la aplicación, sino que mejor le invirtamos mucho tiempo a las indicaciones. Eso nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza para que no hayan dudas al respecto y que puedan trabajar de manera fluida en el tiempo que tienen para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? A veces hacemos la instrucción de una actividad, se lo damos a otro colega, a ver, léelo. ¿Te quedó claro? ¿Los criterios están claros? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿También está claro? Todo eso, pues, va a permitirnos que fluyan, ¿verdad? Las cosas en vez de estar, pues, ya en ese momento, ya con la indicación dada, pues, teniendo muchas manos levantadas y gastando nuestro tiempo de una sesión, ¿verdad? Que es de oro, de, no sé, media hora, 40 minutos. Mejor es invertir la verdad en explicar algunas cosas que en estar disipando dudas. Muy bien, gracias. Miller de Ecuador pregunta, ¿el aprendizaje online es equivalente al sistema de educación presencial, en tu opinión? Y también hay una pregunta que se relaciona más o menos con esto. Dice, ¿la aplicación de exámenes escritos serán eliminados paulatinamente si estamos hablando de evaluación y logro de competencias? Muy bien. La primera, no, definitivamente las modalidades son totalmente distintas. La presencial no tiene punto de comparación con lo que es la modalidad virtual. En la modalidad virtual, no solamente es el uso de tecnología lo que lo hace diferente, es esta interacción, este contacto, ¿verdad? Yo estoy viendo ahorita, pues, una cámara, ¿verdad? Me hicieron una pregunta, pero no estoy interactuando contigo, no te estoy viendo los gestos, no estamos, ¿verdad? En un momento en que podemos prestar total atención a un punto. Realmente lo que lo hace tan diferente entre lo presencial y la modalidad de distancia o en línea es que el alumno en línea necesita tener una serie de herramientas para poder trabajar, ¿sí? No solamente es el contenido, no solamente es el PDF como el libro, ¿verdad? Que vamos avanzando. Hay actividades, hay dinámicas, hay procesos de evaluación que tienen que estar diseñados previamente para que entonces ese tiempo en línea sea suficiente. También, si vamos a pedirle estudio independiente al alumno, pues no es un estudio independiente, vamos a decir, como laissez-faire, ¿verdad? O sea, así como que libre. Tiene que estar guiado. Todo en la modalidad en línea es intencionado, muy planeado, muy determinado, porque, como les decía anteriormente, no podemos jugarnos ahí, ¿verdad? La situación de perder tiempo, ¿verdad? En vez de utilizarlo en cosas útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no podemos estar, ¿verdad? Perdiendo tiempo en esos valiosos minutos que tenemos. También depende del modelo. Hay modelos a distancia, ¿verdad? Que son completamente sincrónicos, que no tienen, ¿verdad? Interacción con el profesor, que todo es individual, no hay trabajos en equipo, que todo de repente la evaluación todo es automática, no hay retros. Contramodelos, ¿verdad? Que de repente hay mucho trabajo en equipo, hay mucho seguimiento del tutor, hay una serie de herramientas complementarias, no solamente es el tutor, también hay un consejero académico, en fin. Es que nos vamos a encontrar en la modalidad virtual con una serie de pues, diseños diferentes que van a exigir al modelo, al proceso de enseñanza y sobre todo al de evaluación cosas diferentes. Pero en general, mi principal aportación aquí es que no podemos hacerlo equiparable. Necesitamos anticiparnos. Creo que la anticipación es
es un componente muy, muy necesario y diferenciador. Y no podemos dejar al azar, ¿verdad? O a la suerte cosas aquí. O sea, de repente en presencial, de alguna manera, en algún momento podemos improvisar o podemos correr, ¿verdad? A la biblioteca, sacar algo o a un laboratorio, conversar con otro colega. Pero aquí en general estamos solos. O sea, solos en el sentido de que ya ha llegado el momento, estamos impartiendo con un grupo y tenemos la responsabilidad de que las cosas estén listas y bien hechas. Entonces yo les diría, la modalidad virtual definitivamente es más exigente, pero también nos permite ser más estratégicos, ¿sí? Entonces, que no podemos atiborrar de cosas, así como de repente somos en presencial, ¿verdad? Hacemos muchas actividades, aquí tenemos que priorizar, pero con un fundamento, ¿sí? Y en el caso de la evaluación, el fundamento es este. ¿Qué procesos tenemos que ejercitar y cuáles son los mejores mecanismos para hacerlo? Con respecto a la segunda pregunta de los exámenes, a ver, los exámenes van a seguir. Otra vez, el examen, ¿verdad? No es una intención, el examen es un mecanismo. La intención de un examen es que el alumno, ¿verdad? Ya si el examen es formativo, es que a través del examen el alumno pueda tener una retroalimentación y entienda, pues, cuánto se ha apropiado de un conocimiento. Si es sumativo, pues no va a tener una retro, ¿verdad? Y vamos a saber como un todo. Pero recuerden que en competencias, que siempre es la pregunta, competencias, uno de sus pilares es el saber. No podemos accionar, tomar decisiones, ser reflexivos, ¿verdad? Llegar a niveles altos de competencia si no tenemos las bases, si no conocemos el vocabulario, los hechos, ¿verdad? La secuencia en el tiempo de lo que ha pasado en esa disciplina. Y necesitamos comprobarlo. Por favor, no satanicemos el examen. El examen sigue siendo una buena herramienta, nada más que no es la única. Esa es la diferencia entre el modelo por objetivos y el modelo por competencias. En de objetivos, el examen era el rey porque desde una filosofía, ¿verdad?, más positivista, por decirlo así, desde la filosofía pedagógica que desencadenó lo que es los modelos por objetivos, pues necesitábamos entender específicamente si el alumno conocía algo, una respuesta correcta. Desde las competencias, no. Podemos entender que ese conocimiento está anclado a un contexto y va a tener una utilización en un contexto. Pero ese conocimiento es importante que lo tengan. Cómo lo vayan a utilizar, cómo lo vayan a aplicar, eso es lo diferente. Entonces, en competencias no nos podemos quedar con el examen. Necesitamos proyectos, necesitamos propuestas. En el de objetivos, por su naturaleza, sí era posible quedarse solamente con el examen. Excelente. Sí, pero por favor, no lo satanicen, no lo quiten de la ecuación. Sigue siendo una herramienta importante. De acuerdo. Gracias. Gracias, Katy. La siguiente pregunta es referente a la bibliografía. ¿Qué bibliografía puedes recomendar para la evaluación por competencias? Y también quizá artículos, sitios, libros donde se puedan consultar más ejemplos de actividades de acuerdo al nivel taxonómico que se quiere alcanzar. Sí, miren, más que fuentes, yo diría que es mejor buscar palabras clave, ¿sí? Google Académico, por ejemplo, es muy bueno para entender investigaciones. Nos van a salir también opciones de libros en Google Books y podemos usar palabras clave en español y en inglés. En español, si ustedes van, por ejemplo, al Tesaurus de UNESCO, ¿ok? Y ponemos competencias, nos va a salir una lista de palabras clave relacionadas con competencias. Por ejemplo, que pueden ser destrezas, pueden ser habilidades, pueden ser proyectos, en fin. Una serie de palabras que nos van a llevar juntas, ¿verdad? Ustedes pueden poner 2 o 3 palabras clave juntas en Google Académico o en Google en general y los van a llevar a este tipo de materiales. Ahora, en inglés, por ejemplo, Competency-Based Education, Performance Assessment, Authentic Assessment. Esas son las palabras clave que también nos van a llevar a este tipo de libros o de referencias. Con respecto a autores clave, me gustaría más recomendarlos en inglés. Boud, por ejemplo, se escribe B-O-U-D, Boud. Es excelente en todo lo que es la nueva tendencia de retroalimentación. Jatier
Jatié ya tiene 13 años, 14 años que emitió su modelo de retroalimentación, pero sigue trabajando en el tema. Jatié se escribe con H, H-A-T-T-I-E. Hatia y Timberlake son ellos de Nueva Zelanda, de la Universidad de Auckland. Panadero es un autor muy bueno que habla sobre todo de la autoevaluación, que también es un súper tema, ¿verdad? Con sus 5 intenciones de la autoevaluación y cómo se ejecutan. Magdalena Taras, de la Universidad de Sutherland, que también es colega y comparto con ella algunos proyectos. Magdalena trae muy bien el tema de cómo diferenciar la evaluación formativa y sumativa, y para cualquier modelo, ¿verdad? ¿Quién más? Y si queremos leer a veces también, vamos a decir, clásicos, ¿verdad? Que no mueren, que siempre están presentes en todo lo que es la evaluación del aprendizaje, pues ahí les recomiendo en español, por ejemplo, a Santiago Castillo, que es un español muy bueno, y pues en inglés también desde Scriven, ¿verdad? Staffelbeam, pasando también por pues algunos otros autores desde esa época, los primeros que pusieron las bases, ¿verdad? De lo que entendemos hoy por evaluación. Y Wiggins, W-I-G-G-I-N-S, Wiggins, también es un clásico que pues sentó las bases de todo lo que ahora estamos platicando. Excelente. Entonces, y bueno, y también aquí les decía que tienen, ¿verdad? Mucha bibliografía, aquí se las dejé en la presentación. También es bibliografía que yo les recomiendo que accedan. Muy bien. ¿Sí? Y la presentación está libre, entonces la pueden acceder en cualquier momento. Así es. Así es. Muy bien. Ahora vamos a las preguntas que quedaron pendientes. Encontramos la manera de si nos hace favor, Katy, responderlas y compartirlas con ustedes a través de un artículo de divulgación donde podrán revisar las respuestas. ¿Nos puedes ayudar más adelante, Katy, en este sentido? Claro. Excelente. Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Ahora vamos a empezar la tercera parte de este webinar, que es ahora Katy, directora del programa del Doctorado de Innovación Educativa, nos tiene una invitación súper interesante para formarnos como investigadores en innovación educativa para todos aquellos interesados. Adelante, Muy bien. Katy. Muy bien, bueno, ahora voy a cambiarme, ¿verdad? Como decimos aquí en México, la cachucha. Ya no soy expositora del tema de evaluación, ahora Katy, voy a hablar como directora, ¿sí? Sí, un favor, ¿podrías dejar de compartir para que la gente te pueda ver más claro? Ya dejé de compartir. Ok. Correcto, sí. Correcto, sí. Adelante. Muy bien. Bueno, ahora les hablo como directora del Doctorado en Innovación Educativa. Nosotros tenemos un programa para formar investigadores en el Tecnológico de Monterrey en el área de innovación educativa. Es un programa presencial que dura aproximadamente unos de 3,5 a 4 años. Este programa es presencial, se da solamente en Monterrey y pues tiene una serie de ventajas, ¿no? La primera es que es uno de los muy pocos programas de México en doctorado que cuenta con pues 6 materias, son 6 cursos de metodología de la investigación dentro del plan de estudios. Y esto porque el programa alienta a que no solamente profesionales del área de la educación o afín sean candidatos y se animen a estudiar el doctorado con nosotros. Recibimos también profesionales de otras áreas, pero entonces, para estar seguros de que cualquier profesional, ya sea de educación o de otra área, puede apropiarse del lenguaje educativo y entender, ¿verdad?, la esencia y los mecanismos posibles para realizar estudios de investigación educativa, bueno, pues por eso contamos con un mapa curricular y con un eje curricular ahí muy fuerte de metodología. Otras ventajas es que al ser admitido al doctorado, el doctorado es, la colegiatura del doctorado está 100% cubierto por el TEC de Monterrey. Los alumnos pues no trabajan durante este tiempo porque es un doctorado de tiempo completo, pero optan por becas. El Gobierno de México, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
nos da la opción de que los alumnos del doctorado puedan aspirar a una beca de manutención y es de esa forma que pueden pues rentar, ¿verdad? Un lugar donde vivir en Monterrey, tener para sus necesidades básicas, alimentación, salud. Y en el campus Monterrey, pues los alumnos tienen, además de aula, biblioteca y también muchas actividades posibles de la parte integral, deportes, actividades artísticas. Luego, pues en el doctorado también enfatizamos mucho la parte de que los alumnos también desarrollen competencias para la postulación de proyectos con fondos, para la publicación de artículos, ponencias, y también impulsamos a través de los asesores que los alumnos hagan estancias en otras universidades, ya sea en México o en el extranjero. Entonces, de verdad, es un programa muy completo. Lo recomiendo para todos, pero en específico, si ustedes de repente dicen, bueno, no, yo no puedo dejar de trabajar, pero tengo un primo, ¿verdad? Tengo un hermano, tengo un amigo que pues tiene todo el perfil, ¿verdad? Para poder viajar a México o a viajar a Monterrey, vivir allá y dedicarse a estudiar 3 años y medio, 4, pues aquí están pues, las puertas abiertas para que pueda postular al programa. Les vamos a dejar también aquí en el observatorio, Ruby, si me haces favor, les dejamos la dirección del programa doctoral. Y también en el doctorado compartimos a veces con Ruby charlas o tenemos nosotros nuestras propias charlas del doctorado. Así es que les vamos a pasar también un registro para que si les interesa pues escuchar las charlas del doctorado en innovación educativa, empezamos la segunda temporada en agosto, pues también ustedes puedan participar y enterarse cada vez más de todo lo que hacemos en el programa doctoral. Excelente. Sí, les vamos a compartir el formulario para todos aquellos interesados y les podamos dar seguimiento a la doctora Katy a cada uno de sus solicitudes. Así es, gracias. Muy bien, Bueno, pues todos bienvenidos con sus preguntas sobre el doctorado. Con gusto los atiendo en mi correo. excelente. Muchísimas gracias por participar a nuestra audiencia en este webinar que preparamos con mucho gusto para ustedes. Su participación es súper importante para nosotros porque es para ustedes que hacemos este contenido con ayuda de los profesores expertos como la doctora Katy, que estuvo aquí el día de hoy compartiendo con nosotros todos sus conocimientos muy interesantes. Los invito a que no se pierdan de las siguientes sesiones, los diálogos que preparamos para ustedes, los diálogos del Observatorio de Innovación Educativa con temas súper interesantes y los próximos webinars también del Observatorio de Innovación Educativa. Les deseo que tengan un excelente día y muchísimas gracias. Gracias, Katy, nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y a toda tu audiencia y espero que haya sido de utilidad. Gracias. Bueno, pues buen día, chicos. Un abrazo fraterno. Hasta Que luego. estén muy bien. Bye. Bye.